vamos a trabajar en esta parte de la clase que encara objetivamente la transcripción, la explicación de los recursos contenidos en un cuento de algún autor conocido, de algún cuento reconocidamente magistral. Vamos a hablar de Continuidad de los Parques, uno de los cuentos más perfectos de Julio Cortázar, que está considerado como uno de los grandes cuentistas de todas las lenguas en el siglo XX. Se trata de Continuidad de los Parques, como decía, es un cuento muy corto y por eso en este caso lo voy a leer completo. Voy a hacer una primera lectura, aunque doy por sentado que ustedes ya lo han leído también, evidentemente, pero voy a hacer una primera lectura para después entrar en los detalles de los recursos, teniendo en cuenta de que el cuento es muy cortito. Así que allí vamos. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante, como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la pluma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde. La cabeza del hombre en el sillón, leyendo la novela. Magnífico. Bueno, claramente una historia fantástica donde se cuenta, donde a la manera de las
caja china, como suele decirse, una historia se interpenetra en otra. Una persona se sienta en su sillón a leer una novela de espaldas a la puerta para que nada lo entretenga de la lectura, viendo un bosque que está enfrente, y empieza a leer la novela, y en esa novela hay dos amantes que se conjuran para matar a un tercero, que no se dice si es el marido, si no importa, no tiene ninguna importancia en ese caso. Y poco a poco la novela va a ir ocupando el centro de la estructura narrativa. Este hombre, uno de los amantes, que se dirige hacia la casa de la persona que hay que matar, y cuando entra, en los últimos párrafos descubrimos que la persona a la cual está por matar es precisamente el hombre que está leyendo la novela. La verdad es que es como podríamos decir, como la cinta de Moebius también, que suele decirse la cinta que uno no sabe qué pasa, pero si las giras te das cuenta que va siempre para el mismo lado. Es un magnífico cuento, es una magnífica impresión, es esa sorpresa y esa cosa que nos da al final, pero además de leerlo con placer y de leerlo con admiración y sorpresa, podemos encontrar muchas otras cosas en el cuento. Y aunque sea muy brevemente, porque esta parte es más breve, vamos a dividirla en dos partes. Una que es la significación que pretende la segunda lectura a esta pequeña historia que quiere darle Cortázar. Fíjense en algunos detalles. Cortázar tiene una teoría central que la desarrolla a través de toda su literatura, pero incluso la explicita ficcionalmente en Rayuela, que es su principal novela, que es algo que, bueno, que ahora, la verdad que en los tiempos que corren se consideraría políticamente un poco incorrecto, que es hablar del lector hembra. Según él dice que hay un lector hembra, que es el lector que lo que quiere es que la literatura lo entretenga, simplemente se sienta, y para pasar el rato, en los ratos de ocio, para convertirlo eso en una evasión, en todo caso, del resto de su vida, lo que hace es sentarse a leer una buena novela y los personajes que lo atrapen. Y hay otro tipo de lector, que es el lector que él cree, el lector serio, no lo denomina lector macho, la verdad, pero lo diferencia del lector hembra precisamente, que es un lector que no toma la literatura como un mero entretenimiento, sino como una forma de producir unas sensaciones que tienen relación con su propia vida, que van modificando y que permiten al texto escrito penetrar en su propia vida a tal punto que la modifica. ¿Qué es lo que en realidad a los buenos lectores nos pasa con la literatura? La literatura nos cambia la vida, nos ha cambiado la vida a los buenos lectores y nos la sigue cambiando. Y eso es lo que metaforiza Cortázar en esta novela. Fíjense ustedes cómo lo logra. Ahora vamos a los recursos. Y comienza la novela hablando de el narrador está sumido en tercera persona, como se puede ver, una persona que, claro, en este caso, como son dos historias que se entrelazan, no podría ser de otra manera. Volvemos a lo que hemos visto en las clases teóricas. ¿Por qué? Porque el narrador tiene que poder asumir todos los puntos de vista, es decir, puede tener que mirar desde todos los lugares, porque si no, no podría darse este entrecruzamiento de historia. Empieza el narrador contándonos un personaje que va a sentarse a leer una novela, pero da detalles muy significativos. Había empezado a leer la novela unos días antes, la abandonó por negocio urgente, o sea, ya sabemos que por lo pronto para él la novela es una cosa secundaria, los negocios eran más urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de parcerías, volvió al libro. Sabemos también que es un hombre de buena posición, de negocio, en fin. Se resume todo esto en decir que es el lector hembra, es decir, el lector que la lectura para él es una cosa secundaria, de tiempo de ocio, un ratito. Cuando dejó sus negocios, se arrellanó en su sillón a descansar y dejarse llevar, como dice aquí, arrellanado en su sillón favorito de espaldas a la puerta, dejó que su mano izquierda acariciara el terciopelo verde del sillón y se puso a leer los últimos capítulos de la novela. Tranquilamente, con los cigarrillos al alcance de la mano, todo controlado. Él está poniendo a la literatura como un elemento que está fuera de él mismo, un elemento que simplemente es un entretenimiento más, una evasión. Entonces él empieza a leer la novela y paulatinamente el narrador va trasladando su punto de vista desde el enfoque que hace sobre el narrador al de los protagonistas de la novela. Hay un pequeño corte temporal, textual en la novela, que indica
el momento en que el protagonismo absoluto empieza a ser de esos personajes y donde después, pasado naturalmente, cuando podemos analizar el cuento una vez que sabemos el final, descubrimos que esa última parte ya presenta a los personajes como los protagonistas principales, el otro nivel de la historia que el primero, que era donde el narrador contaba sobre este hombre que leía la novela. Es decir, los personajes de la novela han adquirido realidad a tal punto que uno de ellos va con la intención, porque al final no sabemos qué pasa, porque en el final del cuento no dice si lo mató, si no lo mató, nada, pero va con la intención de matar a ese cuerpo que había que suprimir y que es el cuerpo del lector de la novela, es decir, del lector hembra, del lector ese que lee por entretenimiento, sin advertir que aunque él no quiera, la novela, la literatura, la ficción, se mete en su vida, a tal punto que está a punto de ser asesinado por uno de los personajes de la novela que está leyendo. Hay un montón de recursos que hacen que este juego se permita. Porque, por ejemplo, nosotros no podríamos saber a qué se refiere cuando dice la puerta del salón y entonces el puñal en la mano, a la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Es muy fácil de identificar porque nosotros ya hemos escuchado otras veces que la mano izquierda del lector, del que se está por sentar a leer, acariciaba una y otra vez el terciopelo verde. En un momento cuando él entra dice los perros no debían ladrar y no ladraron, el mayordomo no estaría a esa hora. Ya sabemos que él tiene un mayordomo, porque después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de parcería, encontramos una cantidad de recursos utilizados donde el narrador nos está anticipando, sin que nos demos cuenta, hasta el final, cuando atamos cabos, por decirlo así, nos está anticipando lo que va a pasar en esa novela. Es más, cuando el protagonismo principal todavía está en manos del personaje este que se sienta a leer la novela, dice, más allá de los ventanales, danzaba el aire del atardecer bajo los robles. En tanto, cuando se habla desde donde el foco ha pasado a los protagonistas de la novela, que se van a hacer realidad y van a intervenir en la vida del personaje, dice, empezaba a anochecer. Es lo mismo, ¿no? Atardecer, anochecer, es lo mismo. Pero está denotando los dos planos de realidad en los que se mueve esta ficción. Más, hay una parte mucho más interesante. Cuando se encara y se va avanzando en el punto de vista que focaliza en los protagonistas de la novela, o sea, en los presuntos personajes de ficción, o que son personajes de ficción, dice que debajo del puñal que sentía contra su pecho, latía la libertad agazapada. Esa libertad que ese personaje de la novela, que ese texto de la ficción va a liberar con la muerte de ese lector arrellanado, de ese lector hembra, de ese lector que utiliza la literatura solo como entretenimiento. Es un ejemplo casi perfecto de muchas de las cosas que desarrollamos en este curso. Recursos técnicos que son utilizados como recursos estilísticos y como formas de crear además unas lecturas específicas que debemos nosotros entender y sacar por debajo de la lectura superficial de lo que se nos cuenta. Esto era, como decíamos Julio Cortázar, era continuidad de los padres.